Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de julio en todas las sucursales SIDEF y su red de concesionarios. Pases en sidef.cl. SIDEF. Garantía. De impuestos, de tributos, pero también de fiscalización. Porque hemos descubierto un mundo, uno podría decir un mundo raro, o un mundo laxo, o un mundo donde hay ciertas oscuridades. El mundo de las instituciones sin fines de lucro, de las personas jurídicas sin fines de lucro. Parece que nadie las controla. Ahora dicen nadie las controla y todos se lavan las manos. Ya, pero aquí ¿lucran o no lucran? Y si lucran, ¿tienen que pagar impuestos o no? Pero es que se llaman sin fines de lucro. Y si son sin fines de lucro, no pagan impuestos. Bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que está pasando con la fiscalización tributaria, con el servicio de impuestos internos, con la informalidad. ¿Los influencers están pagando o no están pagando? Aquí hay influencers importantes. Estamos con Cristian Vargas. Es abogado, fue subdirector jurídico del servicio de impuestos internos, una historia muy conocida cuando lo expulsaron del servicio al querer investigar las platas oscuras que financiaban la política, y es profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, por invitarme. Aquí hay un problema de instituciones, obviamente, algo está fallando y como que hay movimientos telúricos que han trizado toda esta situación. Yo quiero partir conversando con una situación personal e institucional. Usted, Cristian, fue candidato a fiscal nacional. Había muchos candidatos, usted fue uno de ellos. Sí. Y dijo, esto ocurrió hace no tanto tiempo, dijo, mira, los poderes políticos, usted dijo en algún momento que los poderes políticos lo había sacado del servicio de impuestos internos, y ahora dijo que que es imposible estar de candidato a la Fiscalía Nacional si no se tiene un apoyo político, ¿no es cierto? Sí. Entonces todo tiene, por un lado, salir de impuestos internos por los poderes políticos, y ahora no hay poderes políticos para tener posibilidades para ser fiscal nacional. La política está metida en todas partes.
Al parecer sí. El problema es... Pero a ver, lo dijo. Sí, de todas maneras. A ver, tal vez hay una buena política y una mala política. Prevalece, al parecer en nuestro país, lamentablemente, parece prevalecer una mala política. Ahora, mire, en el proceso de elección del fiscal nacional, el último en el que yo participé, a mi juicio se corría el riesgo de repetir un proceso de enorme deslegitimación de una autoridad, la del fiscal nacional, que parece hoy más importante que nunca, porque la última vez que se hizo ese nombramiento, antes del actual, digamos, el señor Abbott, claro, eso fue en el marco de las operaciones destinadas precisamente a detener las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política. Y en ese entonces, en vez de exigir quienes designaban o quienes elegían a esta autoridad, al fiscal nacional, en vez de exigir garantías para una persecución penal objetiva, imparcial, que es lo que correspondería, a mi juicio, en un Estado de Derecho, se trató de todo lo contrario, se trató de conseguir de los candidatos garantías para el cierre de las causas que afectaban a gran parte de la que denominemos clase política. Y a grandes empresarios. Y también a grandes empresarios. Entonces, ¿qué ocurrió al final? O sea, al pasar eso, el resultado fue una agudización del desprestigio institucional frente a la ciudadanía. No solo de la Fiscalía, sino que de las instituciones en su conjunto. ¿Sé lo que sostiene, Cristian, que el desprestigio institucional es un desprestigio justo? Un desprestigio que es consecuencia de cosas que pasaron. O sea, esto no es un invento de los ciudadanos, de la sociedad, de los medios. No, es un desprestigio por lo que hicieron. Es lo que me parece a mí. Me parece a mí que la mirada fue muy corta de quienes precisamente diseñaron en ese entonces una estrategia de impunidad, una verdadera amnistía de hecho, una autoamnistía. Pero usted sabe quiénes lo hicieron, ¿no? Sí, por supuesto. Yo diría que ahí en forma transversal gran parte de la denominada clase política estuvo en eso. Desde la presidenta Bachelet para abajo, ¿no? Sí, es probable. O sea, porque usted tuvo una reunión, me acuerdo. Es probable que desde la presidencia hasta los partidos políticos, funcionarios, etcétera, estuvieron lobistas, empresarios. Estuvieron en eso, pero yo creo que es una mirada muy corta en tratar de solucionar un problema que les atañía a ellos, un problema, digamos, de grupo, de intereses de grupo, si uno lo ve en relación con el conjunto de las instituciones del país y también de los intereses de la ciudadanía. O sea, yo creo que lo que salió peor parado, por decirlo así, de toda esa situación fue precisamente las instituciones de la República, incluso la idea, el prestigio de la democracia, la idea de la República, de que la ley es igual para todos, el principio de igualdad ante la ley. Yo creo que eso resultó muy dañado y eso hace que la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía hoy día crea bastante poco en las instituciones como el Parlamento, incluso como la Presidencia de la República, y la idea misma de democracia. Y eso es grave. Usted quiso ser fiscal nacional, pero ¿de verdad creyó que en algún momento tenía alguna posibilidad? Mire, mi candidatura a fiscal nacional, en ese sentido, claro, nunca pretendí que fuera elegido, por estas mismas razones, digamos, porque lamentablemente los que eligen al fiscal nacional, así como a otros cargos importantes que tienen que ver con, no solo con, en este caso, con la fiscalía, que es la persecución penal, sino también con la fiscalización del cumplimiento de las leyes. Lamentablemente lo que ha primado es escoger personas que den garantías de que no van a ser investigados o fiscalizados aquellos que los eligen. Me refiero a políticos, fundamentalmente. O sea, lo que está diciendo, perdón, pero voy a repetir, que la clase política no va a ser investigada porque son ellos los que eligen a los que investigan. Es lo que me parece a mí, es lo que se ha visto. O sea, lo que uno puede evidenciar de los hechos, de las situaciones ocurridas, como le digo, desde el 2015 hasta ahora, es que lamentablemente, al parecer, lo que prima, lo importante para ellos, es que se le den garantías no de investigar, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, de llevar a cabo una política de investigación imparcial, justa, neutral, fundada en el principio de igualdad ante la ley, sino que más bien de que se den garantías de que no se va a perseguir o no se va a investigar por ejemplo, a sectores de la clase política que han estado involucrados en hechos ilícitos o irregulares que deben ser investigados. Cristian, esto es muy complejo lo que está diciendo para lo que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque tenemos el lío de las fundaciones. Las fundaciones son personas jurídicas sin fines de lucro. Así es.
sin fines de lucro, uno empieza a mirar y uno puede encontrarse con sorpresa. Y hemos descubierto que mucha plata se asigna a dedo, ni siquiera cotizando, a dedo para determinadas cosas y entre Así amigos, porque hay sectores políticos que se están dando plata a sí mismos. Hemos descubierto además que muchas de esas fundaciones tienen, incluso dentro de de su declaración de intenciones, de objetivos, es un interés político, desarrollar la política, por lo tanto son brazos políticos en campamentos, en la comunidad, haciendo política activa. De hecho, participaron muchas de ellas en la campaña del último plebiscito constitucional, la del 4 de septiembre del año pasado. Lo que me está diciendo es que todo este lío que se está investigando se corre el peligro de que sea una especie de pantalla y que no se investigue nada porque hay políticos involucrados. ¿Eso me está diciendo? Bueno, es un riesgo de que eso ocurra, efectivamente. Ahora, bueno, las fundaciones, lamentablemente lo que hemos visto en este caso de fundaciones es que se convirtieron en un mecanismo más de obtener recursos del Estado, dinero para financiar actividad política. Eso es lo que ha podido apreciarse. Yo creo que eso es algo que debe investigarse. Las fundaciones... ¿Usted cree que se va a investigar? ¿En serio? Espero que así sea. No, pero todos tenemos esperanza en la vida, pero sí. ¿Cree que se va a hacer? Mire, yo tengo pocas esperanzas en eso. Tengo pocas. Espero que así sea, por el bien precisamente de las instituciones, de la democracia en Chile, de esta idea de república que tenemos, que dice la Constitución y que tenemos los chilenos de nuestra democracia. Pero tengo pocas expectativas de eso. Ahora, por ejemplo, la Fiscalía debiera ser mucho más activa en la investigación de estas situaciones irregulares para ver si configuran o no delito. La Fiscalía tiene facultades para iniciar de oficio investigación en caso de delito, por ejemplo, como el otorgamiento de contratos simulados en perjuicio de otro, en perjuicio de terceros. Eso puede ser un delito. Asociaciones ilícitas, otro delito. Usted, Cristian, es abogado. Así es. Y todos los abogados saben que para cometer delitos complejos se requiere abogado. Bueno, lamentablemente. Pues, claro. Sí, claro. O sea, los contratos, las licitaciones, siempre hay abogados, ¿no? Sí. Y en Chile los abogados no van nunca presos. Y yo diría que hay harto coautor por acá si es que se han cometido delitos, porque son personas absolutamente partícipes y necesarias, fundamentales para cometer el delito. En algunos casos pueden serlo. Yo creo que ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué los abogados no van presos? No, yo creo que los abogados, como cualquier persona, cualquier ciudadano, tienen que ser frente a hacerse cargo de la responsabilidad que tienen. Si hay responsabilidad penal, bueno, pero eso debe ser investigable. nunca enfrentan juicios penales en general, ¿o no? Bueno, han habido algunos casos, pero puntuales. Claro, o sea, son más excepcionales. Bueno, tal vez no han tenido, no sé, yo creo que son cuestiones que hay que investigar y los abogados, cualquier persona, políticos o no, tengan o no poder político o económico, deben ser iguales ante la ley, iguales ante las investigaciones que realiza la Fiscalía. Ese es el deber ser. Es el deber ser. No es el es. Lamentablemente. Yo creo que es lo que tenemos que precisamente tratar de cambiar esa realidad del país. Cristian, la palabra fundación tiene una connotación buena, ¿no? Una fundación. Sí. Y resulta que estas organizaciones sin fines de lucro, personas jurídicas sin fines de lucro, yo creo que en muchos casos lucran. ¿Por qué? Porque se pagan altos sueldos, porque se contratan a terceros con cifras millonarias, entonces lucran. Incluso más, urbanismo social. Urbanismo social, que es una de las fundaciones investigadas, participa como persona jurídica en sociedades. Y esas sociedades sí tienen fines de lucro, entonces resulta que ahí sí la tienen. ¿Sabe qué? Cristian, uno como que se vuelve loco, porque ¿cómo es eso? Claro, a ver, lo que ocurre con las fundaciones es que efectivamente las fundaciones per se, por concepto, digamos, por sí mismas, son personas jurídicas sin fines de lucro. El que no tengan fines de lucro lo que implica es que no pueden repartir utilidades a quienes la conforman, a diferencia de las sociedades comerciales que precisamente se constituyen para repartirse las utilidades que logran en el desarrollo de la actividad. Las fundaciones, como las corporaciones, no pueden repartir utilidades a quienes las conforman. Eso significa que no tengan fines de lucro. Ahora,
los objetivos que tengan las fundaciones, que están establecidos en los estatutos de la fundación o de las corporaciones, también, que son otras personas jurídicas sin fines de lucro, ¿cierto?, que existen en nuestro país y que han proliferado mucho, efectivamente pueden ser usadas como un instrumento para generar otro tipo de situaciones, otro tipo de acciones. Y lucran, claro, efectivamente. Claro, o sea, en el fondo están lucrando. Ahora, eso es algo que tiene que investigarse. Fíjese, pero ¿dónde está el Servicio de Impuestos Internos acá? Yo no lo he visto. Claro, el Ministerio de Justicia tiene facultades para determinar si cumple o no el objetivo. El Consejo de Defensa del Estado es otro organismo del Estado estatal que tiene también facultades en relación con el cumplimiento de los fines de las fundaciones o corporaciones. Impuestos internos también, porque las fundaciones no están exentas del impuesto que deben pagar, por ejemplo, impuesto primera categoría. No están exentas de impuestos. Son sin fines de lucro, pero igual pueden obtener ganancias, solo que no las pueden repartir entre quienes las conforman, entre los miembros de la fundación. Pero si obtienen utilidades y ganancias, entonces si tienen rentas, esas rentas tienen que tributar. Impuestos internos tiene que fiscalizar esa pero no ha fiscalizado nada, no ha descubierto nada. Bueno, mire, ahí ese es otro tema. Yo creo que es una de las cuestiones en que el Servicio de Impuestos Internos está al debe. ¿Cuál es la situación del SI hoy día? Yo lo que veo en el SI, no veo un gran cambio en el Servicio de Impuestos Internos luego del cambio de gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera al actual. Yo lo veo igual. Me refiero a cambios relevantes en términos de políticas, en términos de estrategias, de fiscalización, como dice usted. La función fundamental de Impuestos Internos es fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias. Esa es su función. Y en eso tiene que, en primer lugar, evitar, por supuesto, arbitrariedades en las actuaciones respecto de los contribuyentes. O sea, el ejercicio de las facultades que tienen tiene que estar debidamente fundamentada en las disposiciones legales. Las liquidaciones de impuestos, por ejemplo, su fundamentación tiene que estar desarrollada, tiene que existir. En muchos casos, lamentablemente, por ejemplo, esa fundamentación es precaria. Eso por una parte. Por una parte, entonces, evitar la arbitrariedad en las actuaciones respecto a los contribuyentes es muy importante. Y en eso no he visto un gran cambio, Otro punto, otra arista de esto, del cumplimiento de las funciones propias de impuestos internos, es el ejercicio de la acción penal, en casos relevantes y que lo meriten, desde luego. Ahí el servicio, he visto en prensa, ha señalado que había un aumento del 10% de las querellas por delitos tributarios. Pero habría que ver a qué casos corresponden. Porque si se trata de la persecución de pequeños contribuyentes, o casos, digamos, que no tienen gran significancia y no de grandes evasores, entonces el asunto no se avanza mucho. Cuando estuvimos en la subdirección jurídica, cuando me tocó a mí en el rol de subdirector jurídico dirigir esa área del Servicio de Impuestos Internos, diseñamos un plan que precisamente tenía una centralidad estratégica en la persecución de grandes evasores. No lo pudimos, obviamente, implementar en su totalidad porque no terminamos esa tarea, lamentablemente. Pero la evidencia que había entonces, estamos hablando del año 2014, era que el Servicio de Impuestos Internos perseguía principalmente, penalmente, a pequeños contribuyentes, a vendedores ambulantes. Yo recuerdo en esa época me reuní con una fiscal importante de Santiago, y me dijo que estaba llena de casos de delitos tributarios, pero eran todas acciones penales dirigidas en contra de comerciantes ambulantes, personas que vendían cosas en la calle. Esas eran las querellas del Servicio de Impuestos Internos en aquella época. Recordemos, y quiero recordarlo, el caso de un joven que murió quemado en el incendio de la cárcel de San Miguel en aquella época, hace algunos años, encarcelado por vender CDs piratas. O sea, se perseguía el último eslabón de la cadena. Es algo que debe cambiar y que no ha cambiado. Vamos a hacer un pequeño alto, Cristian. Y ya que estamos hablando de persecución tributaria, penal en este caso, y de los pequeños y los grandes, hablemos de unos grandes, después de la pausa. El caso Mate, el último caso Mate en que pasó lo que pasó. Le vamos a explicar en segundos, volvemos en un instante.
El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. T5 Evo Dongfeng, ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de julio en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Pases en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Vargas, y antes de ir a la pausa conversábamos que el servicio, nos contaba Cristian, que el servicio de impuestos internos estaba protegiendo o más bien fiscalizando a los pequeños y no a los grandes. O sea, había una vocación por la minucia y no por los grandes contribuyentes. Hace algunos días, específicamente el 12 de mayo, la Corte Suprema resolvió rechazar un recurso de reposición interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos para evitar la devolución de 6.000 millones de pesos a empresas ligadas al Grupo Mate, que es el tercer grupo económico del país. Y simplemente porque no se hicieron presentes en los tribunales. O sea, procesalmente se equivocó el Servicio de Impuestos Internos y dejó sin participar en esta audiencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Sí, a ver, a mí me parece que es un caso de, al menos de negligencia grave, inexcusable. Es un asunto irregular que involucra al Servicio de Impuestos Internos y que me parece merece investigarse internamente por el servicio y también que merece atención pública. A ver, lo que ocurrió ahí es que en un juicio tributario importante de cuantía 6.000 millones de pesos, el Servicio de Impuestos Internos no compareció dentro del plazo legal a la Corte Suprema para continuar un recurso de casación que había presentado el mismo servicio, ¿no? Y la Corte Suprema entonces declaró la deserción de ese recurso, el abandono del recurso. Exactamente, abandono de instancia. Por eso, y eso implica entonces que automáticamente el fisco deba devolver al contribuyente, en ese caso una empresa ligada, como usted dice, a un grupo económico, más de 6.000 millones de pesos. O sea, la negligencia a mí me parece que es inexcusable en ese caso y no se sabe que se asuman responsabilidades al interior del servicio. En mi opinión, el servicio ha incurrido en una grave negligencia, lo digo como es subdirector del Servicio de Impuestos Internos, al no comparecer a la Corte Suprema en la tramitación del recurso de casación que indicábamos. El recurso lo que buscaba era anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había dado lugar a lo solicitado por el contribuyente, que es una devolución de impuestos
por utilidades absorbidas por pérdidas tributarias. PPUA, que se conoce, pago provisional por utilidades absorbidas, se conoce técnicamente. Y el servicio había apelado primero de esa sentencia, y luego de la sentencia de primera instancia, y luego había interpuesto este recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Pero inexplicablemente no compareció a continuar con la tramitación del recurso de casación ante la Corte Suprema. Y no compareció dentro de plazo. Hay un plazo de 5 días que se está establecido por la ley para comparecer, y el servicio no compareció. Entonces, pero eso me parece, mire, y más allá del fondo del asunto en orden a si el contribuyente o el Servicio de Impuestos Internos tuvieran razón sobre la devolución autorizada, el problema es otro. El problema es que el servicio debió comparecer para continuar con la tramitación del recurso que él mismo había interpuesto, en un caso importante, como decimos, de cuantía 6.000 millones de pesos. Dan ganas de usar palabras muy fuertes en todo lo que está pasando, pero mantengamos la compostura. Digo esto porque en materia de organizaciones sin fines de lucro, volvamos a lo mismo, pero estamos hablando de fiscalización. Sí. Para que se entienda la magnitud. En lo que va de 2023, solamente en lo que va este año, primer semestre, digamos, se han recibido por instituciones sin fines de lucro en Chile 9.400 millones de dólares. A ver, son 7.520.000 millones de pesos. Son cifras astronómicas. Solamente hasta junio de este año han recibido 6 veces lo que durante todo el año va a rentar Codelco. 6 veces. Sí. Y el asunto es no, pero si aquí tiene facultades, ¿quién? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos, sí, ¿quién más? El Ministerio de Justicia, ¿quién más? Los organismos contralores de los ministerios que entregan las platas. Sí, claro. ¿Quién más? Ellos mismos. Están llenos de instituciones, abogados con facultades. La Fiscalía. El Consejo de Defensa del Estado. Pero no resulta nada. Sí. O sea, yo me estoy preguntando cuántos de estos 9.400 millones de dólares se los están robando. No digo que todos, hay fundaciones que hacen el trabajo, hay fundaciones que uno les puede sacar el sombrero, pero otras no. ¿Cuántos de estos se están robando en Chile? ¿Es legítima la pregunta? Yo creo que absolutamente legítima. A ver, lo que ocurre es que, mire, a mí me parece que una cuestión fundamental que está en las bases del Estado de Derecho es precisamente que las instituciones, como decía un expresidente de la República, funcionen, que cumplan los fines, los objetivos por los cuales están diseñadas y se establecieron, en definitiva. Eso es fundamental. Entonces, a mí me parece que precisamente, como usted señala, si de un conjunto de instituciones con facultades para fiscalizar el cumplimiento de las leyes, si en esos casos, por ejemplo, tratándose de tributos, esas fundaciones han pagado los impuestos debidos o quienes hicieron los aportes, donaciones, etcétera, han cumplido con las obligaciones tributarias que correspondan. Todo eso es importante que se haga, pero no se hace. Si se ha cometido, es importante investigar cuando se trata sobre todo de dineros públicos, ¿cierto? Si esos dineros han sido obtenidos por esas fundaciones en forma regular o irregular, si se han cumplido, se han observado las leyes, las disposiciones legales o no, si se cumplen con los objetivos de las fundaciones o corporaciones, facultad que tiene el Ministerio de Justicia, que tiene el Consejo de Defensa del Estado. Y también la Fiscalía investigar, de oficio incluso, los eventuales delitos que pudieran haberse cometido. Porque estamos hablando de dineros públicos, pero pareciera, lamentablemente, que en el país cuando se trata de recursos públicos no hay gran preocupación por ello. Hay más bien negligencia, hay laxitud en que eso, en el deber de cuidado. En el deber de cuidado hay negligencia sobre eso, no se ve eficiencia en el gasto público, y más bien se ve esto otro. Pero mira, Democracia Viva, por ejemplo, recibió un montón de plata, 370 millones de pesos para realizar unas obras, y resulta que dentro del giro no estaba construcción. Entonces uno dice, bueno, pero el abogado que autorizó esto, y nadie responde por nada. Sí. Lamentablemente. O sea, alguien va a pedir un crédito hipotecario y le revisan todo. Por supuesto. Hasta piden exámenes, ¿no? Algunos bancos piden exámenes hasta si alguien salud. hace un depósito importante en un banco, le dicen, ¿de dónde sacó la plata? No, es que vendí una propiedad, tráigame la escritura, ¿no es cierto? Eso es así. Sí. Y todo este mundo donde nadie pide nada. Sí. Sí, mire, yo creo que muchas de estas cosas
son expresiones de un problema mayor y un problema de deterioro de la ética pública. Deterioro en el actuar de la ética, del actuar, por ejemplo, de quienes dicen representar los intereses generales de la ciudadanía, políticos, lamentablemente, que ven las instituciones o ven el Estado más bien como un botín a repartirse, más que precisamente a lo que están llamados, que es representar a los ciudadanos en la construcción de un país mejor. Están más preocupados muchas veces de eso, de lo pequeño, de lo que les toca a ellos, más que la función de representar a los ciudadanos. Cristian, usted lo que está haciendo es describir a un grupo de bandidos, a un grupo de bandoleros. Eso es. A ver, no todos. No, pero está diciendo yo, sí, pero yo diría que los hechos, lamentablemente, aquí se ha trastocado las cosas. O sea, la política tiene un fin muy loable. Hacer política tiene un fin loable, ¿ah? Ponerse al servicio de la ciudadanía en este caso, ¿ah? Sin embargo, en los hechos lo que se ve es que muchos políticos, lamentablemente, es todo lo contrario. Se sirven de sus cargos, o sea, inventan mecanismos, por ejemplo, como ya sea fundaciones o antes, mecanismos como el de obtener, digamos, mediante donaciones irregulares, ¿cierto? Obtener financiamiento para sus campañas o para su actividad. Hoy día hay otro mecanismo. El mecanismo es precisamente obtener dinero a través de la vía de fundaciones, corporaciones, personas sin fines de lucro. O sea, lo vemos en el caso de las municipalidades, del alcalde Torrealba, y ahora con este otro caso que afecta al Ministerio de Desarrollo Social. En el caso del alcalde Torrealba, de nuevo fundaciones, ¿no es cierto? De nuevo fundaciones. Con triangulación de plata al bolsillo del alcalde. Así es. Entonces, lo que uno puede apreciar de eso, y además estamos hablando de alcalde Torrealba, o sea, un alcalde de una comuna importante, de Santiago, una de las comunas más ricas de Chile. Fundador de Renovación Nacional. Claro, al cual alcalde apoyado en varias reelecciones, por connotados políticos y dirigentes de partidos de la derecha. De partidos institucionales, en el fondo. Entonces, eso es lo que llama la atención de todo esto. Yo creo que hay un grave deterioro de la ética pública y eso se manifiesta en este tipo de acciones, pero también en lo que se ve en los servicios públicos. También se ve eso, también se ve un deterioro en la preocupación por el uso de los recursos públicos, por hacer bien el trabajo, por prestar un buen servicio a los ciudadanos. También eso se ve ese deterioro, creo yo. Si usted fuera parlamentario, ¿votaría a favor o en contra de la reforma tributaria de Mario Marcel? Yo creo que la reforma tributaria tenía aspectos favorables de modernización, pero faltan algunos aspectos también que son fundamentales, que a mí me parece que ineludibles hoy en día, precisamente por esto que estamos conversando, el velar por el buen uso de los recursos públicos. Yo creo que ese es un punto muy importante. O sea, cuando uno piensa en reforma tributaria, piensa precisamente en recaudación para financiar programas de interés público, ¿cierto? En este caso, mejorar las pensiones, mejorar la educación, salud, etcétera, todos fines muy loables. Sin embargo, por otra parte, lo que uno puede apreciar también es lo desprolijo que se es por parte de los gobiernos, de los políticos, en el uso de los recursos públicos. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Necesitamos más recursos para financiar programas sociales, para mejorar el país? Claro que lo necesitamos, pero también se requiere una gran, profunda, diría yo, reforma del Estado. A ver, para terminar, pero Libertad y Desarrollo, que es una institución ligada a la derecha, pero dijo que había 358 programas estatales que correspondían al 7,6% del PIB que tenían alguna ineficiencia. De esos 358, 194 aproximadamente son deficiencias menores, pero los otros son mayores, son cifras gigantescas. Ya, de nuevo la pregunta, tal cual como está, ¿vota a favor o en contra? Mire, yo no votaría... Porque esto es sí o no. Yo no votaría a favor de una reforma tributaria que no contemple en forma, como le digo, relevante, o sea, a la par, una importante reforma del Estado para hacerlo más eficiente. El Estado puede tener un importante rol en el desarrollo de la actividad económica y también en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sobre todo de los más necesitados, de los más vulnerables. Pero eso requiere
precisamente poner en el centro el buen uso de los recursos públicos. O sea, sin ese buen la uso, eficiencia. no vota a favor. Vota en contra. Sin eso yo creo que no, fíjese, porque yo creo que son dos cuestiones que deberían ir de la mano. Claro, tanto la obtención como cómo se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Yo creo que hay que mejorar mucho la eficiencia, el buen uso de los recursos públicos, ser eficiente. Un Estado, como son los Estados, por ejemplo, socialdemócratas de Europa Central, ¿cierto? Ahí tenemos varios casos, Alemania, pero no solamente Alemania, sino que países nórdicos, en que son estados diría yo, potentes, grandes, pero muy eficientes en el uso de los recursos públicos. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirme. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng, ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de julio en todas las sucursales SIDEF y su red de concesionarios. Pases en sidef.cl. SIDEF, garantía de confianza.